Bienvenidos a Sinapsis Política. Soy Paco Castañeda y con profundo respeto saludos a León Ruiz donde quiera que se encuentre. Hoy retomamos este espacio para analizar lo que está ocurriendo en el escenario político nacional y estatal. Y para este episodio me acompaña Itzama, analista político y una de las voces más reconocidas en la conversación pública en Guanajuato. Itzama, gracias por acompañarnos. Amigo Paco, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Se extraña la voz de nuestro amigo León, sin embargo, me da gusto que retomes el proyecto y que me hagas esta invitación para poder seguir platicando y debatiendo de estos temas que a toda la gente nos interesan. Hoy hablaremos de 4 temas. El PRI logró una votación unánime en Coahuila. El PAN parece perder cada vez más terreno en ese estado. Alejandra Gutiérrez abandona Acción Nacional para incorporarse a Movimiento Ciudadano. Y además, Morena enfrenta señalamientos y acusaciones que han generado polémica a nivel nacional. Comenzamos. El PRI toma Coahuila por unanimidad. Itzama, durante años escuchamos que el PRI estaba acabado políticamente. Sin embargo, en Coahuila vemos una realidad diferente. ¿Qué lectura le das a esta votación unánime? Interesante el tema. Creo que lo que pasó con el PRI es un tema que nos hace reflexionar a todas y todos, y obviamente los analistas políticos están poniendo especial énfasis en lo que ocurrió. Sin embargo, hay que entender que lo ocurrido en Coahuila nos deja, como lo comentaba, una lección muy interesante para todas las personas y para todos los partidos políticos del país. Durante los últimos años se ha instalado la idea de que Morena es prácticamente invencible y que su fuerza nacional es suficiente para ganar cualquier elección. Sin embargo, Coahuila volvió a demostrar que la política sigue siendo mucho más compleja. Las elecciones se siguen ganando en los territorios. Se gana con estructura, con organización, con presencia en las comunidades y con liderazgos locales. Muchos daban por muerto al PRI, como bien lo comentas, Paco. Sin embargo, en Coahuila logró mantenerse competitivo y no nada más eso, obteniendo resultados que sorprendieron a muy buena parte de los analistas. Pero ¿esto significa que el PRI volvió a ser el partido dominante de antes? La respuesta es que no, pero sí nos demuestra que donde conserva organización y estructura, sigue siendo una fuerza capaz de competir y de ganar, como lo vimos. También es un llamado de atención para Morena, porque una marca política fuerte sí ayuda, pero no lo resuelve todo. La popularidad presidencial también ayuda. La presencia mediática obviamente ayuda, pero nada sustituye el trabajo territorial. Y también le dejo una reflexión muy interesante al PAN. Cuando un partido pierde identidad propia o deja de fortalecer sus estructuras locales, corre el riesgo de desaparecer de la conversación pública. La gran lección de Coahuila es que ningún partido político es invencible, y eso es bien importante que lo tengamos presentes. Y que las elecciones siguen ganándose en las calles, en las colonias y en las comunidades, no solamente en las redes sociales o en las encuestas nacionales. Ahora bien, también debemos de entender o de caer en una lectura, o no debemos de caer en una lectura simplista sobre lo que ocurrió en Coahuila, porque una elección nunca ocurre en el vacío. Las elecciones también se desarrollan dentro de contextos políticos muy específicos, donde el ejercicio del poder tiene un peso importante. Cuando un partido gobierna un estado, cuenta con una estructura institucional, política y territorial que inevitablemente influye en el entorno electoral. Y ojo, no estoy hablando necesariamente de irregularidades, estoy hablando de una realidad política que hemos visto durante décadas en México, sin importar colores o partidos. Los gobiernos construyen redes, generan liderazgos, fortalecen estructuras y desarrollan capacidad de movilización. Y cuando llega una elección, todo ese capital político entra en juego. Por eso sería equivocado interpretar el resultado de Coahuila como una radiografía automática de la salud que guarda el PRI a nivel nacional. No necesariamente significa que el PRI haya resurgido de todo en el país. Lo que sí demuestra es que cuando una fuerza política, como lo comentaba, conserva su estructura, su organización y capacidad territorial, sigue siendo capaz de competir con éxito. Y eso nos deja una enseñanza que aplica para todos los partidos. El poder no solamente se ejerce gobernando, también se construye organizando, se construye formando liderazgo, se construye estando presente en las comunidades, porque al final los proyectos políticos no sobreviven únicamente gracias a las campañas, sobreviven gracias a las estructuras que construyen durante años. Y si llevamos esta reflexión a otros estados como el nuestro, Guanajuato, podemos comenzar a entender algunas reacciones que estamos viendo actualmente. Cuando una fuerza política ha dominado durante años o durante décadas un territorio, suele acostumbrarse a ser la opción natural para amplios sectores de la población. Pero cuando aparecen nuevas alternativas competitivas, el escenario cambia. La competencia se vuelve más intensa, las decisiones se vuelven más estratégicas y los movimientos políticos comienzan a acelerarse. Pero esto no es casualidad lo que estamos viviendo el día de hoy en el caso de León, Guanajuato, donde el ambiente se siente con mayor
tensión política. No necesariamente porque alguien haya perdido o ganado una elección, sino porque algunos actores comienzan a percibir que el tablero ya no es tan predecible como antes. Y cuando un sistema político deja de ser predecible, todos los partidos comienzan a moverse. Unos para defender los espacios que han construido durante años y otros para aprovechar las oportunidades que empiezan a abrirse. Al final, eso es justamente la democracia, la competencia. La competencia se vuelve aún más intensa cuando quienes siempre han gobernado descubren que ya no son los únicos capaces de construir una alternativa atractiva para la ciudadanía. Vaya, allí, es que el tema es tan amplio, o sea, yo me quedo pensando, ok, el PRI salió a las calles y la gente salió a las calles. Vámonos poquito antes, 3 años atrás, y bueno, es que podemos pensar que sin el crimen organizado Morena no puede ganar ninguna elección, o el caso Rochamoya podría haber desgastado el capital político de Morena. Podríamos decir entonces que Coahuila sigue siendo uno de los últimos bastiones del priismo. Hay una frase que me parece interesante, como tú lo dices, muchos entraron al PRI, pero en Coahuila parece que todavía tiene pulso. ¿Tú qué opinas de que Morena le faltó capacidad, o está desgastado, o la gente ya no le cree? A ver, hay que decirlo como es también. Lo que ocurrió en Coahuila, pues también fue una elección de estado, ¿no? También hay un meme que circula en redes sociales donde dice, bueno, le quitaron a Morena, pero ¿qué le quitaron si Morena no tenía nada en Coahuila? Al final del día es lo que comentaba, o sea, las estructuras están hechas en torno a lo que pasa con los gobiernos. Lamentablemente es una situación que vivimos en el país, en todos los estados y en los municipios. Cuando un gobierno tiene un color, es muy probable que el color que gobierna dé continuidad a esos proyectos, porque al final del día pues son las estructuras las que mueven y se movilizan el día de la elección. Hablemos de lo que es los trabajadores, las trabajadoras, lo que son los apoyos, etcétera. Hay una serie de situaciones que entran en juego en elecciones donde quien está en el poder en ese momento pues tiene, por así decir, muchas cosas a su favor, y es lo que ocurrió en Coahuila. Obviamente, y lo que tú comentas, pues digo, también hay que entenderlo tal cual es. Morena sí enfrenta un problema muy fuerte de percepción pública que no puede ignorarse. Cada vez que aparece una investigación o una fotografía, una acusación o un señalamiento relacionado con algún personaje cercano a Morena, vuelve a surgir la misma pregunta entre muchos ciudadanos: ¿por qué tantos señalamientos terminan vinculándose con figuras de Morena? Esa pregunta, sea justa o no, porque pues también no nos corresponde a nosotros decir si es o no es, pues esta pregunta comienza a formar parte de la conversación pública, y es justamente lo que estamos platicando. Yo pienso que sí ayudó al desgaste de Morena, y también pienso que pudiera ser una situación que se va a seguir replicando en el país en los próximos procesos electorales. Hoy en día la figura que le daba legitimidad a ese movimiento ya no está vigente, y las personas que le secundan pues son personas que hoy no han mostrado ningún tipo de congruencia política, ¿no? En ese sentido. Mientras el PRI presume unidad, el PAN parece atravesar momentos complicados. ¿Está desapareciendo políticamente en Coahuila o en el resto del país? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, aquí en Guanajuato lo vemos fuerte, pero allá hay una llamada de atención. No ganaste nada. Comillas, porque también lo de Ale Gutiérrez no está de menos. No, es que para allá vamos. ¿Se trata de una crisis temporal o algo más profundo? Al final la política no perdona los vacíos. ¿Qué opinión te merece este tema? Pues justo cuando hablamos en el caso particular del tema de Alejandra Gutiérrez, hay que entender este fenómeno, porque pues así lo veo yo, como una cosa. No fue una mujer que se cambió de partido político, no fue una militante más que se cambió de partido político, no fue una persona que tuvo un cargo menor. Es una mujer que tiene una trayectoria importante dentro de Acción Nacional. Su familia incluso está ligada a los primeros o a los inicios de este partido en la ciudad de León, Guanajuato. Es la primera alcaldesa emanada de Acción Nacional en gobernar la ciudad de León, Guanajuato. Vamos, es un perfil que representa mucho, incluso simbólicamente, para el Partido de Acción Nacional. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dejó de hacer el PAN? ¿Qué está viendo Ale Gutiérrez en otros partidos como Movimiento Ciudadano que no están viendo lo demás, o que nosotros mismos también hemos dejado de percibir? Como comentaba, no estamos hablando de una figura que llegó al PAN hace unos años o que ocupó un cargo menor dentro de este partido. Estamos hablando de una política que construyó prácticamente toda su carrera profesional y pública dentro de gobiernos emanados de Acción Nacional. Alejandra Gutiérrez representa una generación completa de liderazgos que crecieron, se formaron y gobernaron bajo las siglas de Acción Nacional. Y hay un elemento adicional que ayuda a entender la carga simbólica de esta decisión, que es lo que comentaba, que ella misma lo dijo en su discurso en redes sociales, la relación que tenía su padre con este partido. Para muchos observadores representa la ruptura de una figura que durante décadas formó parte de uno de los grupos políticos más representativos del PAN en Guanajuato. Y precisamente por eso su incorporación a Movimiento Ciudadano tiene un peso político que va mucho más allá de una simple afiliación partidista. Por eso su decisión tiene un significado
mucho más profundo. León es el corazón electoral de Acción Nacional y Guanajuato sigue siendo el principal bastión panista del país. Entonces vale la pena preguntarse qué está viendo Ale Gutiérrez en otras fuerzas políticas que no es Acción Nacional, porque normalmente los liderazgos no cambian de ruta cuando sienten que todo marcha bien. Es decir, si Acción Nacional estuviera en un buen momento, Ale Gutiérrez no hubiera tomado esta decisión. Sin embargo, pues bueno, esto también, y hay que también dejarlo muy claro, no significa que Acción Nacional esté derrotado. Esta sería una conclusión bastante equivocada, lo sabemos. El PAN sigue siendo la fuerza política más fuerte de Guanajuato. Tiene estructura, tiene gobiernos municipales y una presencia territorial bastante importante, pero también es cierto que después de décadas gobernando, pues se comienzan a aparecer estas señales de desgaste natural. Hay grupos internos, diferencias sobre candidaturas y liderazgos que sienten que sus posibilidades de crecimiento ya llegaron a tope, ya no son las mismas, ya llegaron a un límite. Y cuando esto sucede, algunos comienzan a buscar nuevos espacios. Y esto aquí, ojo, por otro lado, Movimiento Ciudadano está dejando de ser visto como una fuerza emergente para convertirse en una opción real de competencia. Cada vez más liderazgos están volteando a ver Movimiento Ciudadano como una alternativa donde pueden seguir construyendo proyectos políticos. Por eso creo que la discusión rumbo al 2027 no es solamente quién va a ganar o no la elección. La pregunta más interesante es quién logrará convertirse en la principal alternativa para las ciudadanas y ciudadanos que buscan algo distinto. Porque la verdadera disputa, pues podría que no sea PAN contra Morena, ya lo estamos viendo. La verdadera disputa podría ser quién se convierte en la alternativa a Acción Nacional. Y hay un aspecto, mi querido Paco, que tenemos que también tener presente cuando hablamos de la decisión tomada por Ale Gutiérrez, que pocas veces se está analizando. Cambiar de partido político nunca ha sido sencillo, pero hacerlo cuando has construido toda tu carrera política dentro de una organización que además gobierna al Estado, es todavía más complejo, porque no estamos hablando únicamente de un cambio de siglas, estamos hablando de que dejas atrás relaciones públicas, estructuras, equipos de trabajo, alianzas, espacios que se construyen durante años. Y por eso vale la pena entender que una decisión como estas tiene costos políticos, personales y también costos en términos de la imagen pública. Y Alejandra Gutiérrez conoce perfectamente el tamaño y la capacidad política que tiene Acción Nacional en Guanajuato. Sabe que se trata de un partido que ha gobernado el estado durante décadas y que cuenta con una estructura territorial, institucional y política muy sólida. Y es precisamente por eso que su decisión, como lo comentábamos, adquiere una dimensión distinta, porque resulta difícil pensar que alguien daría un paso de esa magnitud sin haber reflexionado profundamente sobre sus consecuencias, y las consecuencias ya las estamos observando. Qué complicado el escenario, porque efectivamente, o sea, es súper extraño, o sea, está la alcaldesa, entra por medio de Acción Nacional y ahora está con Movimiento Ciudadano, lo cual pues obviamente crea conflictos con la gobernadora y con todo lo que tenía como equipo. Ayuntamiento completo. Sí, tengo por aquí algunas dudas, alguna incómoda. ¿MC está creciendo por mérito propio o gracias a la crisis de sus rivales? Es una pregunta incómoda la que sí. ¿Está debilitando al PAN para que entre Morena? Porque eso se suele decir de partidos que al principio pues eran minoría, pero van creciendo. Y bueno, cuando un político cambia de partido, no solamente cambia de color, también mueve estructuras, equipos y posibles votos. Y eso puede tener consecuencias importantes en futuras elecciones. Así es. A ver, yo creo que el Movimiento Ciudadano es un partido que ha estado creciendo, sí por la debilidad de los demás partidos políticos, porque obviamente lo más cómodo era quedarse en esos partidos, ¿no? El PRI, el PAN, que en su momento eran los partidos hegemónicos y donde no había a dónde hacerse, por así decirlo. Había pequeños intentos de otras agrupaciones políticas, sin embargo, no tenían a lo mejor la intención que hoy tiene Movimiento Ciudadano de realmente convertirse en una opción distinta a lo que ya conocemos. Se ha convertido en un partido atractivo, no nada más en el cascarón, porque pues bueno, si ves el empaque está bonito, ¿no? La forma en la que presentan quiénes son está padre, pero también al interior creo que también el tema de las causas, el tema de la forma de hacer política es distinta, y creo que eso ha sido el éxito de Movimiento Ciudadano. Y también hay que reconocerlo, ha habido liderazgos que se han ido sumando no hoy, ni ayer, ni en este proceso, ni en el pasado, sino que desde que inicia este movimiento se han ido incorporando grandes perfiles a las filas de Movimiento Ciudadano que lo han hecho crecer y que lo han convertido en esta opción que realmente se vuelve atractiva. Y cuando la gente empieza a ver debilitados los demás partidos políticos, como lo era el PRI, como lo es el PAN, como lo está haciendo hoy Morena, pues empiezan a haber opciones en estas agrupaciones políticas como Movimiento Ciudadano, que ya con incorporaciones fuertes
líderes como la de Gutiérrez deja de ser un partido emergente y se está convirtiendo ya en una verdadera fuerza, en una verdadera alternativa de gobierno, porque también vemos y podemos entender cómo es la filosofía del Movimiento Ciudadano a la hora de gobernar. Cuando volteamos al norte y vemos lo que están haciendo Samuel García y su esposa Mariana, como lo que están haciendo también en Jalisco. O sea, al final del día creo que tenemos pruebas de la forma en la que se gobierna y eso también ayuda pues como carta de presentación sobre lo que podemos esperar de estos gobiernos. Y cuando volteamos a ver a Morena, pues nos enteramos del tema de los escándalos de corrupción, los escándalos de los excesos que van y contrastan contra el discurso que tenía el expresidente o que hoy tiene la presidenta y que dices, oye, cuando hablamos de congruencia, pues por ahí no es, ¿no? Entonces yo creo que el desgaste es natural en todos los partidos políticos y justamente es parte de lo que ha hecho que otros movimientos se vuelvan atractivos. Al final del día yo sí creo que una cosa tiene que ver con la otra, pero también hay que entender que así es la democracia. La democracia son agrupaciones de personas que buscan ejercer el poder a través de las formas que mejor les convengan y en este caso pues Movimiento Ciudadano está haciendo su trabajo. En ese sentido, yo dudo mucho y te lo digo con conocimiento de causa, que su intención sea debilitar los procesos para beneficiar a otro partido político. Pues qué caso tendría que se junten perfiles como Ale Gutiérrez, como Yulma Rocha, como te puedo dar el nombre de muchas personas que se han ido sumando a Movimiento Ciudadano, si esto va a representar beneficiar a otro partido político. Pues no tiene ningún sentido, se ha dicho mucho, porque es parte también de la estrategia de desprestigio que entiendo es normal, ¿no? Los movimientos políticos suelen desgastarse, no cuando sus adversarios los derrotan, sino cuando dejan de parecer diferentes a aquello que prometieron combatir, y eso es lo que estamos viendo en Morena, lo vimos también en Acción Nacional, y pues el PRI ya yo pienso que sí es una causa perdida, independientemente de lo que ha pasado en Coahuila. Por eso vale la pena observar con atención, lo comentábamos en un inicio, lo que ocurrió en Coahuila, porque más allá de los números se podría estar enviando una señal de algo más profundo. Podría estar reflejado que la marca Morena ha comenzado a encontrar límites y pues bueno, también esto no es consecuencia de otra cosa más que sus propias decisiones y el actuar de sus representantes públicos, ¿no? Pasemos a un tema delicado. Morena ha enfrentado nuevos señalamientos y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos de algunos actores políticos con el crimen organizado. ¿Qué impacto tiene esto? Especialmente en un país donde la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas. La sociedad exige transparencia independientemente del partido político involucrado. ¿Por qué al final la exigencia debe ser la misma para todos? Claro, a ver, Morena, lo comentábamos, construyó buena parte de su identidad política asegurando que serían diferentes a los partidos tradicionales y los morenos salieron distintos, pero como a lo que voy es con esteroides, en el sentido de que los excesos y más pues los maximizaron. Morena prometió combatir la corrupción, prometió cambiar las viejas prácticas, prometió hacer política de otra manera. Por eso cada escándalo que hemos escuchado tiene un impacto mayor y está debilitando sus estructuras. Eso queda claro, porque cuando prometes ser diferente, la ciudadanía te exige, como bien lo comentas, te exige cada vez más, y cuando prometes ser mejor, la gente te juzga con una vara más alta, porque, pues bueno, tienes que estar a la altura de lo que prometiste. También eso es bien importante, porque el verdadero reto para Morena rumbo al 2027 no será únicamente defender sus resultados de gobierno, también tendrá que defender la confianza de la ciudadanía, y esta parte es donde ya están cada vez más débiles. La ciudadanía está observando con atención los temas relacionados con seguridad, con violencia, con corrupción y con impunidad. Porque al final las elecciones no solamente se ganan con programas o con discursos, también se ganan con credibilidad. Y la credibilidad es uno de los activos más valiosos que puede tener cualquier proyecto político. Y es precisamente ahí donde entran los acontecimientos que hemos visto durante los últimos meses. Más allá de si existe o no responsabilidad legal en cada uno de los casos, lo que comienza a acumularse es una percepción de incongruencia. Porque Morena llegó al poder construyendo su narrativa, una narrativa muy clara, la de ser distinto a los partidos tradicionales. Durante años criticó los excesos de la clase política, los privilegios, la corrupción, el uso del poder para beneficio personal, y gran parte de la ciudadanía creyó en ese mensaje, creyó en ellos y por eso les dieron el voto de confianza. Sin embargo, conforme pasan los años, esa imagen comienza a enfrentarse con hechos y conductas que generan dudas entre todos los ciudadanos.
Por un lado se habla de austeridad republicana, pero por otro lado aparecen imágenes de familiares de figuras importantes de este movimiento, bien viviendo estilos de vida que contrastan con el discurso. Por un lado se habla de cercanía con el pueblo, pero por otro lado aparecen escenas de lujo, viajes, restaurantes exclusivos y privilegios que recuerdan precisamente aquello que durante años ellos mismos criticaron. Y cuando el discurso y los hechos parecen ir en direcciones distintas, inevitablemente surge el desgaste. A eso se suman los señalamientos que han surgido desde distintas instancias, particularmente en Estados Unidos, relacionados con funcionarios públicos, gobernadores y personajes vinculados a Morena. Independientemente de cómo puedan concluir estos casos, el simple hecho de que exista y que se esté generando este ruido político va a generar dudas y va a generar cuestionamientos y vuelve a colocar a Morena en una posición bastante incómoda, porque la cosa es defenderse de una acusación cuando nunca prometiste ser diferente, pero otra muy distinta es hacerlo cuando construiste toda tu identidad política afirmando que eras distinto a los demás. Por eso el problema de Morena hoy no parece ser únicamente electoral. El problema es su credibilidad. Los ciudadanos pueden perdonar errores, pueden perdonar equivocaciones, pueden incluso perdonar malos gobiernos. Lo que resulta mucho más difícil de perdonar es esa sensación de haber sido engañados. Y ahí es donde comienza a aparecer un fenómeno que ya hemos visto antes en la historia política de México. Hoy vimos un PRI fortalecido en Coahuila, un PAN que enfrenta serios desafíos, Movimiento Ciudadano aprovechando oportunidades para crecer, y Morena enfrentando cuestionamientos que podrían influir en la conversación política nacional. Itzama, una última pregunta y tu conclusión. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo en este momento? Los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, Paco. Yo pienso que al final del día lo que está ocurriendo con la política nacional es un juego de tronos donde pareciera que lo que importa es quién llega. Ya dejó de importar realmente la ideología, dejó de importar muchas cosas. Ahora es quién le apuesta más al electorado, quién le mete más dinero a los apoyos, quién, vamos, es un poder. Y volteas y caminas a las calles, Paco, y te das cuenta de que seguimos viviendo en un México donde las oportunidades son limitadas para la gente, y eso es lo que lastima de verdad, porque mientras vemos excesos en todos los partidos políticos, porque también no hay que victimizar a unos y glorificar a otros, al final del día yo sí pienso que la clase política se beneficia en los términos que a lo mejor ellos puedan considerar o que ellos puedan aspirar tal vez, pero los que salen perjudicados siempre son las y los ciudadanos. Seguimos viviendo en municipios donde hay comunidades que no tienen agua, vivimos en calles donde no hay alumbrado público, vivimos problemáticas reales donde la delincuencia organizada sigue aumentando sus porcentajes y su presencia en el territorio nacional, y eso lastima enormemente a todas las familias, nos lastima en todo sentido. Vemos ahorita la lucha en quién está siendo mejor anfitrión para lo del mundial, y sin embargo, pues es lo que te digo, o sea, pareciera que estamos, o que la clase política está luchando por generar una imagen a costa de sacrificar al pueblo en muchos sentidos. Si algo nos dejan esos tres temas, es una misma lección, que la política mexicana está entrando en una etapa de reacomodos profundos. Paco, lo platicábamos en el pasado proceso electoral, que sería interesante justamente estar analizando lo que pasaría después del proceso, porque sí, en efecto, el tablero está cambiando. Por un lado, la llegada de Alejandra Gutiérrez al Movimiento Ciudadano demuestra que las lealtades partidistas ya no son tan rígidas como lo eran antes, y que cada vez más liderazgos están dispuestos a buscar espacios donde ven futuro político. Por otro lado, el caso de Coahuila confirma que las estructuras territoriales, los liderazgos locales y la organización siguen pesando más que las narrativas nacionales. Y finalmente, las acusaciones que vinculan a personajes de Morena con el crimen organizado recuerdan que la percepción pública puede convertirse en el principal activo o en el mayor problema de cualquier fuerza política. Al final, la discusión de fondo no es quién ganó una elección, quién cambió de partido o quién enfrenta un escándalo. La verdadera pregunta es: ¿qué proyecto político está logrando generar confianza en la ciudadanía? Porque en un momento donde la gente desconfía cada vez más de los partidos tradicionales, las elecciones no las ganan quienes griten más fuerte, sino quien logre convencer a más personas de que tiene una visión clara para el futuro. Y quizás esa sea la señal más importante rumbo al 2027. El mapa político mexicano ya no se está moviendo entre izquierda y derecha, se está moviendo entre quienes representan continuidad y quienes logran construir una alternativa que sea
creíble, Paco. Gracias, Itzama, por acompañarnos. Gracias por aceptar esta invitación. Por favor, compártenos tus redes sociales y un mensaje de despedida. Estoy como Roberto Web en todas mis redes sociales. Paco, de verdad, desde que siempre te lo he dicho, me gusta mucho lo que haces, lo que iniciaron hace ya un tiempo y lo que continúas haciendo el día de hoy. La verdad es de que mientras más se den a conocer estos temas, mientras más voces puedan también poner justamente en el ojo público lo que está ocurriendo, no nada más en nuestros municipios, sino en el estado o en la federación, ayuda muchísimo al ejercicio democrático y eso lo están haciendo muy bien, Paco. Te deseo muchísimo muchísimo éxito en lo que estás haciendo, que continúe este proyecto, darle larga vida a Sinapsis Política y pues cuando me vuelvas a invitar, yo estaré con todo el gusto aquí nuevamente, Paco. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Déjenos en los comentarios su opinión. ¿Está resurgiendo el PRI? ¿El PAN está perdiendo relevancia? ¿Movimiento Ciudadano será la sorpresa? ¿Y qué consecuencias tendrán los señalamientos contra Morena? Yo soy Paco Castañeda. Síguenos en Facebook. Comparte para que juntos hagamos Sinapsis Política. Hasta la próxima. Descubre el universo de Sinapsis Política en las redes. Sumérgete en el mundo de la política con Sinapsis Política. Escúchanos en Spotify y YouTube para análisis profundos y debates que marcan la diferencia. Únete a nuestra comunidad en Facebook, donde compartimos noticias de última hora, contenido exclusivo y generamos el diálogo que importa. Y no te pierdas nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Recibe actualizaciones directas y participa en conversaciones especiales. No te pierdas ninguna actualización y sé parte del cambio con Sinapsis Política. Sumérgete en el vibrante mundo de la política con Sinapsis Política. Como un faro en el océano digital, Sinapsis Política te invita a sintonizar sus transmisiones en vivo a través de Spotify y YouTube, donde el análisis profundo cobra vida. Además, únete a la comunidad en Facebook, el ágora moderna donde las ideas dialogan y las noticias toman forma. Y no te pierdas la oportunidad de unirte a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Recibe actualizaciones directas y participa en conversaciones especiales. Cada plataforma es un canal distinto para entender el pulso de la actualidad, conectándote con la información que importa, como un río que fluye hacia el mar del conocimiento.